En este momento damos inicio a la conferencia magistral titulada Justicia y Castigo, que será disertada por el doctor Leonardo Augusto Seibert, profesor de filosofía y jefe de departamento del Union College en Nueva York. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra al magistrado licenciado Alejandro Vera Vilchis, integrante del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, quien fungirá como moderador de esta conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho la oportunidad de participar como moderador en una conferencia tan significativa que nos presentará el doctor Leo Seibert. Bien, es indudable que la vida del ser humano trasciende en la medida en que se desarrolla. Y desde luego que la formación profesional del doctor sería imposible traducirla en el poco tiempo que tenemos, de tal suerte que en la presentación que hago de su currículum resaltaré los aspectos más significativos de esa formación que tiene en el ámbito de la filosofía del derecho. El doctor Leo Seibert es abogado por la Universidad de Santa María de Caracas, Venezuela. Es doctor en filosofía por la Universidad Estatal de Nueva York, con sede en Búfalo, con grado summa cum laude, ganador además del Premio Perry por su disertación de grado. Tiene áreas de especialización en filosofía del derecho, ética, filosofía política y social. Actualmente se desempeña como profesor titular y jefe del Departamento de Filosofía, director, concentración en Derecho y Humanidades en la Union College. Su desempeño como docente ha sido sobresaliente. Enunciaré algunas de estas actividades. Ha sido académico residente de la Universidad de Nueva York, académico profesor visitante en la cátedra Herbert Hart en la Universidad de Oxford, académico en las universidades de Toronto, de Pace, de Ginebra, académico en la cátedra Copeland de Amherst College. Ha realizado estancias académicas en Leipzig, en Alemania. Asimismo, en la Universidad de Rutgers y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 80 publicaciones, entre las que resaltan Castigo y Retribución y 5 maneras de cómo Patricia pudo asesinar a su marido, una teoría sobre la intencionalidad y la culpa. Entre sus publicaciones recientes destacan Sobre el sufrimiento, Derek Parfit y la posibilidad de castigo justo en prensa. Reglas, juegos y fundamentos axiológicos en Derecho Penal Internacional, en Revista de Derecho Penal Internacional en prensa. Decisiones trágicas y Derecho, análisis crítico de Derecho, en Revista de Derecho Internacional e Interdisciplinario. Filosofía en Manual Oxford de Derecho Penal por la Universidad de Oxford. Los instrumentos de la abolición o por qué el retributismo es la única justificación real de castigo en Derecho y Filosofía. Más allá de lo incorrecto, la teoría del castigo frente al problema del mal. Ha impartido conferencias en diversos países como Alemania, Austria, Canadá, la República Checa, Escocia, España, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Italia, Suiza, Venezuela, por supuesto ahora en nuestro país. Es también miembro del Consejo Editorial de Derecho y Filosofía, Revista Nuevo Derecho Penal y Derecho Penal y Filosofía.
Desarrolla actividades de arbitraje científico para importantes editoriales y publicaciones, como la prensa universitaria de las universidades de Cambridge, de Oxford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para la Revista Canadiense de Filosofía, para la Revista de Investigación sobre Valores, Teoría, Ética y Moral Práctica, Revista sobre Filosofía de la Moral, Investigación Filosófica, Filosofía Social, Derecho y Filosofía, Teoría Legal, Mind, Exploraciones Filosóficas, Filosofía Hoy, la Ratio Juris de la editorial Routledge, Filosofía Social y Práctica, además de 6 reseñas para el suplemento Literatura del periódico Times. Su carrera docente incluye más de 25 cursos diferentes durante los últimos 20 años y además funge frecuentemente como jurado en tesis doctorales en las universidades Simón Bolívar, de Columbia y en la Universidad de Ginebra. Doctor Cyber, tiene usted la palabra con la disertación Justicia y Castigo. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción que me sonroja y muchas gracias por los organizadores de este evento. ¿Funciona el micrófono? La charla que quiero hablar la he titulado Justicia y Castigo. Y fundamentalmente de lo que quiero hablar es del libro que estoy escribiendo ahorita. El libro en español se llamaría Repensando al Castigo. Como fue explicado en esta introducción, yo pues, la mayor parte de mi carrera profesional la he dedicado a este tema, al tema del castigo. En trabajos anteriores yo me enfoqué fundamentalmente en el problema conceptual del castigo. Me refiero a tratar de definir lo que el castigo es. Y en este proyecto intento decir algo acerca de la justificación del castigo. Pues yo estoy muy entusiasmado con mi proyecto y pienso que estoy diciendo algo nuevo y valioso, pero como explicaré inmediatamente, estoy en contra de la mayor parte de las justificaciones del castigo que existen en la literatura. Comenzaré con un punto conceptual. La definición del castigo o de la pena en materia penal. Yo estoy usando en este momento las dos expresiones como sinónimos en el sentido de que desde mi punto de vista es perfectamente posible que una persona castigue a otra persona sin necesidad de haber delitos de por medio, sin necesidad de que haya autoridad de por medio, pero ciertamente el derecho penal es el ejemplo paradigmático del castigo y es mucho más rico y complejo porque todos estos otros factores entran en cuenta, pero desde el punto de vista que yo quiero desarrollar mi tesis en este libro, lo importante es la esencia misma del castigo, la cual no requiere del contexto institucional, digamos, rico y grueso como lo sería el derecho penal. Históricamente, estas definiciones del castigo no especifican de manera clara qué es exactamente lo que el castigador quiere que el castigado experimente. Yo no lo haré tampoco, pero solamente voy a describir lo que siempre ocurre. Lo que ocurre es, se dice, cuando una persona castiga a otra, el castigador quiere que la otra persona experimente algo poco placentero, o algo doloroso, o algo dañino, o en pocas palabras, como yo diré de ahora en adelante, el castigador quiere que el castigado sufra. Esto es un punto puramente definicional. Yo no estoy diciendo que esto justifica el castigo, no estoy diciendo que eso es lo que debemos buscar por el castigo, pero cuando uno castiga a una persona, lo que uno quiere es que esa persona sufra, entendiendo por sufrimiento algo sumamente general como he descrito. Pues que a la persona le ocurra algo que la persona no quiere que le ocurra o algo por el estilo. Como les dije, así es definido tradicionalmente este elemento del castigo. Por supuesto no constituye una definición, pero es parte de la definición del castigo. Y este elemento yo lo dejo igual genérico, pero haciéndole énfasis en lo siguiente. Si eso es cierto, cosa que yo en este sentido no estoy en desacuerdo con nadie, ciertamente el castigo desde el punto de vista conceptual involucra el propósito de hacer que el castigado sufra. Esto nos representa un problema interesante, puramente teórico.
En los Estados Unidos, que es donde pues, he desarrollado mi carrera, la expresión, el problema del castigo se ha hecho muy popular, hay libros con ese título, hay capítulos de libros, hay conferencias con ese título, y en general lo que estos textos o estas conferencias tratan es un problema práctico, es un problema acerca de el castigo excesivo, la criminalización excesiva, que son problemas que aquejan seriamente a la sociedad norteamericana. Yo estoy convencido que esos son problemas del castigo, pero son problemas con un cariz más criminológico, sociológico o político incluso, y en lo absoluto quiero yo ni negar que son problemas, ni decir que el problema que me interesa a mí es más importante, pero el que me interesa a mí es otro problema. El problema que me interesa a mí es puramente teórico. Tradicionalmente, y yo pienso que aquí pues, también es difícil estar en desacuerdo con lo que voy a decir ahorita, el sufrimiento es algo que no queremos experimentar. En principio, mientras menos sufrimiento haya en nuestra vida, uno diría nuestra vida le va mejor. Si yo puedo lograr que yo sufra menos, pues en principio lo haría. De hecho, hay un concepto filosófico, teológico que yo traigo a colación en este proyecto, que es el concepto de una teodicea. Hay teodiceas religiosas y hay teodiceas seculares. Desde la perspectiva de la teodicea religiosa, la pregunta tradicional es, si existe un Dios y si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya sufrimiento? ¿O por qué no limita el sufrimiento? Desde el punto de vista secular, quizás el tratamiento más interesante, a mi modo de ver, sobre la idea de teodicea sin el aspecto teológico, fue desarrollado por Max Weber. Y Max Weber opinaba que el problema desde el punto de vista secular para la teodicea es el problema del sentido de la vida, del significado de la vida. Y él mencionaba 3 elementos que él consideraba problemáticos para darle sentido a nuestra existencia. De esos 3 me enfocaré en 2, ya verán por qué. Mencionó el sufrimiento inmerecido, ese es el primero, la injusticia que queda impune, ese era el segundo, y la estupidez incorregible, era el tercero. Para los efectos de mi proyecto, el tercero no tiene importancia, a pesar de que, pues sí, resulta, es un punto interesante, pero no tiene nada que ver con mi problema del castigo. Los 2 primeros están relacionados. La idea de injusticia que queda impune nos hace sentir, en cierta manera, que el mundo carece de sentido, e igualmente el sufrimiento cuando no es merecido. Pero este es un punto absolutamente central que tiende a ser ignorado. Lo que, desde el punto de vista de Weber, le resta sentido a nuestra existencia no es el sufrimiento como tal, es el sufrimiento cuando inmerecido, o en otras palabras, cuando injusto. Si alguien sufre de manera justa, de acuerdo a Weber, y yo estoy de acuerdo con él, eso no implica que nuestra vida carece de sentido. Hay una diferencia crucial entre el sufrimiento cuando es merecido y el sufrimiento cuando es inmerecido. Es decir, que para cierto tipo de filósofos o de pensadores, el sufrimiento merecido no es necesariamente un problema grave con respecto al sentido de la vida. Ahora bien, esto me lleva ya a adentrarme a la clásica distinción entre las 2 escuelas de pensamiento con respecto a la justificación de la pena. Las 2 escuelas clásicas realmente existen desde que existe la humanidad, y hay ejemplos de ambas en el Antiguo Testamento, en Platón, pero en su versión, digamos, contemporánea, una de ellas tiene su origen en Jeremy Bentham y el nacimiento del utilitarismo inglés del siglo XVIII, y la otra en Immanuel Kant. Estas 2 escuelas son el utilitarismo por un lado y el retributivismo por el otro. El utilitarismo considera que siempre el castigo es algo malo. Punto y final. No hay nada que lo redima, el sufrimiento, que es parte esencial del castigo, es malo y ha de ser rechazado si es posible, y se acabó la historia. El retributivismo no piensa eso, ya voy a explicar el retributivismo en los próximos minutos. Lo interesante es que los utilitaristas, como es bien sabido,
no consideran que el castigo deba ser abolido. Es decir, ellos en muchos casos aceptan que el castigo debe ser infligido en algunos criminales o en algunas personas que han hecho cosas malas. ¿Cómo? Si han dicho que es siempre malo. Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. La respuesta es la siguiente. El castigo, que es malo siempre de por sí, puede ser un instrumento útil para prevenir más sufrimiento. Y en esos casos, el castigo estaría justificado. Es decir, hay una persona que ha cometido un crimen, por poner un ejemplo, y castigarlo por ese crimen le causaría un sufrimiento, lo cual hace al mundo un peor mundo, en cierto sentido, pero al castigarlo se consiguen algunas consecuencias que disminuyen el sufrimiento del universo, por lo cual al final de la historia el balance neto de sufrimiento fue positivo. En uno de los artículos que en la introducción fue mencionado, yo en el título digo que la única justificación real del castigo en la historia es retributivista. La razón por la cual lo digo puede ya quizás ser adelantada, es la explicación que acabo de dar del utilitarismo. El utilitarismo no realmente justifica el castigo, lo tolera, y lo tolera desde un punto de vista mecánico. Si castigando a esta persona logramos disminuir el sufrimiento en el mundo, pues entonces hagámoslo. Pero no se justifica el acto de castigar en sí. Es decir, el sufrimiento que ocasiona el castigo es irremediablemente e invariablemente malo. Claro, puede ser que contribuya a cosas buenas y en ese caso se hace. Y ese es el sentido en el que quiero decir, lo trato de capturar con la distinción entre toleración y justificación. Justificar el castigo sería decir, esto hay que hacerlo y al hacerlo no estamos haciendo algo malo. En una discusión que he tenido reciente con un jurista importante inglés, Víctor Tadros, él defiende una posición que vehementemente, afirma él, no es utilitarista. Sin embargo, en mi opinión, ha sido publicado en Derecho y Filosofía, la revista Derecho y Filosofía, es completamente utilitarista. Él la llama instrumentalista, pero a mi modo de ver esto es un eufemismo, pues es utilitarista por el sentido siguiente. Ya les voy a relatar el ejemplo, el caso hipotético que él sugiere es el siguiente. Imaginemos que Hitler, aquí pueden sustituir a Hitler con el peor criminal que se les pueda ocurrir, o una persona absolutamente, indudablemente terrible. Hitler termina en una isla que estaba desierta, no hay manera que salga de la isla, no hay manera de rescatarlo, no hay manera de hablar con él, de comunicarse con él, está completamente aislado, le quedan, digamos, 5 años de vida, por decir algo, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Agreguen todos los otros detalles, hay comida en la isla, se comerá y vivirá y tal. Lo único que podemos hacer es que hay un botoncito en una computadora mágica enfrente de uno, que si lo apretamos le da un clima malo en la isla donde habita Hitler. Lo que sugiere Tadros es que en este contexto, dado este caso hipotético, causarle ese clima malo a Hitler la expresión que él usa es barbárico, es salvaje, es inhumano y es cruel. Obviamente, como ya les planteé, yo estoy en contra. Yo pienso que es correcto hacerlo, pero la posición de él no es absurda. Es posible que haya gente en la audiencia que piense que en realidad él tiene razón. Dado cómo ha sido construido este absolutamente fantástico caso hipotético, el caso hipotético nos establece, no hay nada que se pueda lograr de ninguna manera. Él no va a entender que el clima desagradable es un castigo, él no se va a reformar, no se va a rehabilitar, no va a sentir remordimiento por lo que ha hecho, tampoco puede hacerle daño a nadie porque la isla está desierta. En ese caso, la pregunta de este supuestamente no utilitarista y de muchos colegas es, ¿para qué le vas a dar sufrimiento? El sufrimiento, digamos, menor, de que va a estar lloviendo constantemente y no le gusta la lluvia. La razón por la cual yo estoy en desacuerdo es porque yo pienso que el sufrimiento merecido es intrínsecamente bueno. Es decir, el mundo es mejor cuando en este caso fantástico de Hitler en esa isla,
está malhumorado, está enojado porque todo el día llueve. Obviamente, si yo pudiera darle otro tipo de tratamiento aún más severo, lo daría y tal, o si yo pudiese castigarlo en un sentido civilizado y no imaginado como este ejemplo, pues también lo haría. Pero dado los parámetros que este caso impone a nuestra manera de razonar sobre él, pues yo pienso que, por supuesto, habría que darle este mal clima. Pero allí llegamos entonces a lo que yo considero es el meollo central entre las dos tradiciones filosóficas para justificar el castigo. La utilitarista, que va por muchísimos nombres, y muchos de los teóricos del castigo contemporáneos que vehementemente niegan ser utilitaristas, en el fondo lo son, porque niegan este punto absolutamente básico y central, que es si tiene algún valor positivo el sufrimiento merecido en sí mismo. La manera como yo he planteado este punto, que considero que es el meollo de la distinción, me obliga a mencionar una distinción conceptual clásica de la ética, y es la distinción entre lo axiológico y lo deóntico. Lo axiológico tiene que ver con aquello con problemas de valor, con aquello que es bueno o que es malo. Lo deóntico tiene que ver con obligaciones, con deberes y derechos. En general, en general no, realmente no recuerdo a nadie que niegue que la distinción existe y que son cosas diferentes. Es muy diferente decir lo que has hecho es bueno, pues tiene valor, a decir tienes la obligación de hacer eso. Esta mañana di la charla y estoy muy poco imaginativo, voy a repetir el mismo ejemplo que di esta mañana en la UNAM. Imagínense que hay un colega que es, digamos, un fanfarrón y un charlatán, una persona antipática y mala persona, y está dando una charla y usted, digamos, está indignado con todas las cosas malas que ha hecho esta persona y pues se levanta de la audiencia y se acerca al podio y lo bofetea. Hay un cierto sentido axiológico en el que dicha acción no es necesariamente sin valor. Por cierto, yo no la estoy recomendando, ni sugiriendo, ni muchísimo menos. Pero el punto es que aún si uno dijese, bueno, pues este hombre se lo merecía porque es un patán y un charlatán, etc., es muy diferente decir eso a decir que alguien tenía la obligación de portarse de esa manera. El punto central que distingue a los utilitaristas y a los retributivistas es, entonces, fundamentalmente axiológico. El utilitarista niega que pueda haber valor en el sufrimiento en sí mismo, y el retributivista opina que sí puede tener valor. Ahora, vuelvo al retributivismo por un instante para redondear la distinción y luego voy a decir algo más acerca del utilitarismo. El retributivista piensa que el sufrimiento como tal puede tener valor. ¿Cuándo? Cuando es merecido, cuando es justo. Ese es el tipo de valor que estoy hablando. Por supuesto que el retributivista puede considerar que también hay valor instrumental o intrínseco en una cantidad de otras cosas, como la rehabilitación, como la incapacitación, la prevención, digamos, como la enseñanza, aprender lecciones. Todas esas son cosas que el retributivista puede aceptar. Pero, como el caso hipotético de Hitler en la isla demuestra, aun si ninguna de ellas fuese posible, el retributivista encontraría valor en el mero hecho de que alguien que merece sufrir, sufre. Es un punto, hasta cierto punto yo me encuentro algo escéptico de la claridad con la que yo veo el punto, porque me parece tan obvio que no puede ser que no haya sido dicho tan claramente, pero en realidad nadie lo ha puesto tan claramente y hay gente que está en desacuerdo conmigo acerca de la centralidad del punto. Ahora bien, antes de abandonar a los utilitaristas y luego criticar también a los retributivistas, quiero explicar lo siguiente. Hasta este momento, cuando yo he hablado de utilitarismo, me he referido realmente solamente al llamado utilitarismo clásico, que es el de Jeremy Bentham. Pero no es esa la única forma de utilitarismo. El utilitarismo es una teoría sumamente maleable y modificable. Quizás la más famosa versión alternativa de utilitarismo fue la de John Stuart Mill, que una generación después de Bentham creó un sistema utilitarista que trataba de ser más humano. Desde el punto de vista de Bentham, el objetivo de la vida, la obligación constante es, cada vez que nos toca actuar, hay que sopesar las alternativas y escoger aquella que produzca más utilidad o que reduzca más sufrimiento. Uso las dos expresiones como sinónimos. En el caso de Mill,
él trató de hacerlo menos maximizante y pensó que el utilitarismo debía ser entendido no como un criterio de acción en cada una de nuestras acciones, sino como un criterio que nos permita desarrollar reglas que, si fuesen cumplidas, la sociedad fuese, digamos, más feliz o más, mostraría más utilidad y menos sufrimiento. Por ejemplo, uno de los casos clásicos que se usa contra el utilitarismo de Bentham es, le haces una promesa a alguien en su lecho de muerte, un gran amigo, y le prometes que vas a hacer tal o cual cosa, y luego el amigo muere. Nadie es testigo, nadie se enteró. Supongamos que puedes maximizar la felicidad global en el mundo al no cumplir esa promesa. De acuerdo a Bentham, hay que romper la promesa y sin ningún remordimiento. Es decir, no hay ningún mal que se cause porque estás maximizando la utilidad. En el caso de Mill, no estaba de acuerdo con eso, porque él opinaba que lo que hay que hacer es crear reglas basadas en el espíritu del utilitarismo y luego esas reglas deben ser cumplidas. Una regla que diga, las promesas deben ser cumplidas, a menos que sea mejor no cumplirlas, sería un desastre desde el punto de vista utilitarista. No sería un mundo feliz, nadie creería en nadie, las promesas no significarían nada. Esa secuencia del utilitarismo cambiando y haciéndose menos, digamos, y menos inhumano, hasta cierto punto, culmina, para mis efectos, en un filósofo inglés llamado G.E. Moore, que escribió probablemente el libro de ética más importante del mundo anglosajón, en mi opinión, probablemente de los más importantes del mundo, Principia Ética, los principios de la ética, a finales del siglo XIX, o a comienzos del siglo XX. Y el utilitarismo que él defiende es llamado el utilitarismo ideal. La diferencia central con las otras formas de utilitarismo muchísimo más famosas y más populares, es que él no piensa que el objetivo de la vida o de la ética sea maximizar utilidad, ni en actos ni en reglas. El objetivo es, dice él, crear la mayor cantidad de valor intrínseco. Él propuso un ejemplo que es famosísimo en el mundo filosófico, que era, imagínese un universo muy bello, pero sin nadie que exista para apreciar esa belleza. Compare esa situación a otro universo igual de bello, con un ser, basta un ser que aprecie esa belleza y digamos que está muy feliz dado lo bello que es ese universo. Lo que Moore sugiere es que estos dos escenarios son profundamente diferentes con respecto al valor, axiológicamente diferente. El valor del segundo caso es, en su opinión, infinitamente mayor. Y el valor de ese segundo caso no puede ser explicado viendo el valor de las partes que lo componen. Es decir, sugirió él una teoría que se llama la teoría de las unidades orgánicas. Lo que él entendía por una unidad orgánica era un conjunto de elementos cuyo valor no era necesariamente el valor de las partes que lo formaban. Y este ejemplo del universo bello con una persona que lo aprecia es prácticamente el único que se cita en la literatura filosófica. Pero, escondido en unas páginas del mismo libro, él usa otro ejemplo que es extraordinariamente útil para mis propósitos, y es el siguiente. Estoy parafraseando un poco, agregaré unos detalles que no, pero la esencia de este segundo caso es fiel a su posición. Imagínese un violador. Una persona ha violado a su vecina. Obviamente este acto le causó sufrimiento a la vecina y el mundo es peor dado que ocurrió una violación. Desde el punto de vista del utilitarismo clásico, del de Bentham e incluso del de Mill, si ahora castigamos a este violador y lo hacemos sufrir a él, lo que hemos hecho es aumentar el nivel de sufrimiento en el mundo. Es decir, había el sufrimiento producido por la violación y ahora existirá también el sufrimiento del violador. Y Moore sugiere, a mi modo de ver, completamente correctamente, que en este caso la unidad orgánica que resulta de castigar al violador, es decir, de hacer sufrir al violador por haber violado, es mejor que aquella en la cual el violador queda impune. Ahora, es sumamente significativo, en mi opinión, que esta es una posición retributivista,
porque lo que hace a esa unidad orgánica mejor es que este violador merece sufrir, está siendo defendida por un utilitarista. Y supuestamente el retributivismo es anatema para los utilitaristas. Yo pienso que lo que ocurre y la dirección que este caso que Moore plantea sugiere es que la justificación del castigo en realidad es sumamente más compleja de lo que pensábamos. Hay valores, por ejemplo, el valor de impartir justicia, y que en algunos casos la justicia es el sufrimiento merecido, pero por supuesto que también hay valores que consisten en disminuir el sufrimiento en el mundo. Y en ese sentido, la justificación del castigo es profundamente dilemática conceptualmente. Ahora, quiero decir, antes de esbozar el tipo de justificación que yo quiero sugerir un poquito más, con más ahondamiento, quiero criticar tanto al retributivismo clásico como a las llamadas teorías mixtas de justificación. El retributivismo clásico falla, en mi manera de ver las cosas, fundamentalmente en que, a pesar de la diferencia obvia que tiene con el utilitarismo, que ya he explicado, ellos afirman, los retributivistas, que hay valor en el sufrimiento como tal, los utilitaristas clásicos no. La estructura de la justificación es sumamente similar. Estructuralmente, ambas corrientes de pensamiento sugieren que hay un elemento que, de estar presente, justificaría el castigo y la historia se acaba. Si uno es un utilitarista clásico, por ejemplo, si castigar a este violador va a disminuir más que ninguna otra alternativa el nivel de sufrimiento en el mundo, pues hay que hacerlo y la discusión ha concluido, eso es lo que había que hacer. Desde el punto de vista del retributivismo, la estructura es similar, es decir, si este violador merece sufrir en tal grado y lo hacemos sufrir en tal grado, el castigo ha sido justificado y la historia ha concluido. Y es en ese el punto que a mí me parece pues sorprendente y preocupante que sean tan... Bueno, esta mañana me disculpé por mi español, pero me dijeron que no hacía falta que me disculpara, así que me disculpo ahorita. Si la palabra que voy a usar es irrespetuosa, pero realmente la estructura de la justificación en ambos casos es simplona, es exageradamente simple. Si el castigo en realidad es un acto de hacer justicia a través de infligir sufrimiento, realmente cuesta aceptar que pueda ser algo tan simple como, oh, este era mi elemento, aquí está, se acabó, me fui para mi casa. Y ese es el punto por el cual considero que el retributivismo clásico es equivocado. El retributivismo clásico es, para apelar a la distinción que introduje hace unos minutos, es deóntico. ¿Qué quiero decir con eso? No se queda en lo axiológico. No le basta al retributivista clásico, a Kant, digamos, no le basta decir que hay valor en el sufrimiento merecido, sino que dice, además, que si alguien merece sufrir, hay otro alguien que tiene la obligación de castigarlo, de hacerle sufrir. La razón por la cual el retributivista clásico agrega ese elemento deóntico, pienso es comprensible. El temor es que si te quedas en lo axiológico, pareciese ser demasiado vacío. Bueno, sí, el mundo sería bello y necesitamos algo más concreto. Yo pienso que hay un error en el temor. Yo pienso que es comprensible, pero es exagerado en el sentido siguiente. Pensar que la única manera en la cual una consideración moral o normativa puede tener fuerza suficiente es que pueda ser traducida en obligaciones o en derechos. No es necesariamente correcto. Hay un sinnúmero de posibles acciones que uno pueda tomar por las cuales uno sería admirado o respetado o galardonado incluso, que no son obligaciones. El ejemplo clásico sería el comportamiento heroico. El comportamiento heroico, por definición, es ir más allá de lo que me tocaba hacer. Entonces, si yo me comporto como un héroe, quiere decir que no fue que simplemente cumplí con mi deber. Si hubiera sido mi deber, no es heroico.
también lo llaman, no sé si en español existe, supererogatorio. Va más allá de lo que me tocaba hacer. Obviamente, si yo me comportase de manera heroica, yo sospecho que me ganaría su respeto y su admiración y tal, pero no decir que era mi deber niega que fue heroico. El hecho que no tengamos el deber de ser héroes, desde el punto de vista conceptual, no le quita, en mi opinión, nada o no le quita mucho al valor del heroísmo. Del mismo modo, el hecho que alguien merezca sufrir, a mi modo de ver, es un elemento importante, un elemento sumamente importante a considerar cuando estamos tratando de justificar el castigo. Y no me hace falta a mí decir que esa importancia se traduce en un deber de castigar, aunque en algunos casos probablemente sí lo haga, pero no en todos. Es por esta razón que yo rechazo al retributivismo tradicional, como el de Kant, al que llamo deóntico. No porque niegue el elemento axiológico que mencioné, sino porque le agrega ese componente deóntico de una manera, a mi modo de ver, demasiado rotunda. No hace falta decir eso y más bien nos crea problemas. Uno de los problemas que crea es, desde el punto de vista de historia de las ideas, Kant, que es un filósofo de una influencia enorme, cometió un error que ha sido heredado por muchos filósofos posteriores. El error fue confundir hasta cierto punto el retributivismo, como lo he descrito, que es una teoría perfectamente aceptable, con la ley del talión. La idea de que cuando alguien, el ojo por ojo, diente por diente. Si alguien comete tal, alguien te quita un ojo, pues lo que le corresponde es que él pierda un ojo también. No hay inconsistencia lógica entre las dos teorías. Sin embargo, no hay por qué uno puede adherirse a una de ellas sin adherirse a la otra. Por la mayor parte de mi carrera como filósofo, yo me he considerado un retributivista en el sentido de que pienso que la gente debe obtener lo que merece en general. Y nunca he sido partidario del ojo por ojo, diente por diente. Es decir, las dos no son parecidas. Son parecidas, pero la una no implica la otra. Y en el caso de Kant, a pesar de que él nunca dijo que lo implicaban, las presentó de manera tal que ha sido generalmente interpretado que pues la una va con la otra. El otro punto que es problemático del retributivismo es que en la mayoría de sus defensores contemporáneos, el retributivismo es amalgamado con otra teoría que se llama el moralismo legal. Esta otra teoría consiste en sugerir que es competencia legítima del Estado criminalizar todo aquello que sea inmoral. Y se supone que las dos son la misma cosa. El más importante defensor del retributivismo contemporáneo es un filósofo, Michael Moore, de la Universidad de Illinois, y él opina que estas dos cosas son absolutamente inseparables. Yo no estoy de acuerdo, pero ciertamente el caso para su inseparabilidad se hace más fuerte si uno tiene una visión deóntica del retributivismo. Si uno se limita a la versión axiológica que yo defiendo, realmente no hay como, bueno, yo no sé cuál es el argumento para decir que tienes que ser un moralista legal necesariamente. Ahora, la última pieza de mis críticas, antes de esbozar qué es lo que yo sugiero, son las justificaciones mixtas. Las justificaciones mixtas han sido sumamente populares en los últimos 50, 70 años. Quizás las más grandes luminarias de la filosofía, al menos anglosajona, que es la que yo conozco mejor, han sugerido versiones de la justificación mixta. Como su nombre sugiere, estas justificaciones buscan eclécticamente seleccionar lo atractivo del retributivismo con lo atractivo del utilitarismo. Voy a mencionar solamente una de ellas, de un filósofo inglés, Anthony Quinton, porque es la versión, digamos, más sencilla, más fácil de exponer. Lo que él sugirió es que el retributivismo había sido malentendido desde el comienzo de la humanidad, porque el retributivismo, desde su punto de vista, no es una posición ética en lo absoluto. Es, decía él, una posición semántica. Es una teoría semántica acerca del significado de las palabras. Lo que quería decir era esto. Si yo a una persona inocente que va caminando por la calle
decido caerle a golpes, o si yo tuviese la autoridad, meterla presa, y la persona me pregunta, ¿por qué? Digo, no, por nada, pero te estoy castigando. Una respuesta obvia, es decir, eso no es castigo, porque el castigo, por definición, es del culpable o del que uno supone culpable. Si yo castigo, entre comillas, a quien yo supongo inocente, no lo estoy castigando. Bueno, a mí me parece que está muy bien ese punto, pero eso es una caricatura de lo que el retributivismo tradicional era. Por ejemplo, Kant se revolcaría en la tumba si pensase que eso no era lo que él había dicho. Por supuesto, en el caso de Quinton, una vez que cumples, que satisfaces la tesis semántica, ahora somos todos utilitaristas. Ok, no vas a castigar al inocente, pero ahora cuando toca castigar al culpable, determinar la severidad del castigo es un asunto totalmente utilitarista. Cuánto se va a rehabilitar, cuánto vamos a mejorar la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parece sumamente poco atractivo. Eso no es lo que uno, o lo que un retributivista como yo desea, ni busca, ni ha querido. Clásicamente lo que se buscaba era que la persona que sufre, recibiendo el sufrimiento que merece, hacen al mundo mejor, sin tomar en cuenta cualquier consecuencia posterior. Quiero decir una vez más, porque es fundamental para entender mi posición, ni yo ni el retributivista niegan que muchas de esas consecuencias sean valiosas también. Es decir, yo no estoy en contra de rehabilitar o de reeducar o de proteger a la sociedad y a los inocentes. El punto es, conceptualmente, el mero hecho de que aquel que merece sufrir sufra, ya es algo bueno, independientemente de una cantidad de otras cosas buenas que también puede surgir. El último punto que quiero mencionar con respecto a las teorías mixtas es que ellas surgieron fundamentalmente en respuesta a una de las objeciones más famosas al utilitarismo clásico. La objeción era que permitía castigar al inocente. El ejemplo clásico que ha sido usado en la literatura, digamos que yo soy el gobernador de un estado y ha habido un crimen terrible y las masas están enardecidas y habrá una revuelta popular gravísima si no conseguimos al criminal que lo cometió, y pues no lo consigo y digamos que los hechos están claros, que habrán cientos de muertos y destrucción a la propiedad gigantesca si no conseguimos a alguien. Si no conseguimos, a quien lo hizo, quien cometió el crimen. Pero desde el punto de vista del utilitarismo clásico, en ese caso es perfectamente aceptable que yo finja que el culpable fue una persona que sé que no lo hizo. Porque evidentemente esta persona va a sufrir, pero aliviaremos el otro sufrimiento gigantesco que la revuelta y tal iba a ocasionar. Eso es, a mi modo de ver, una objeción profunda al utilitarismo, y estas teorías mixtas de la justificación de la pena buscaban solucionar esa objeción. Desde mi punto de vista, no lo logra las teorías mixtas, no logra salvar al utilitarismo, pero en el mejor de los casos lo logra solamente a costa de caricaturizar al retributivismo. A lo mejor esa teoría que ellos llaman mixta es mejor que la que tenían antes, pero no incorpora el valor del retributivismo, que es el valor esencial en el merecimiento, en el sufrimiento merecido. Bueno, entonces en los pocos minutos que me quedan, solo quiero esbozar en qué consiste mi nueva, repensada teoría de la justificación del castigo. Consiste primero, como ya había, espero, adelantado un poquito, en asumir y en tomar en serio el hecho de que el castigo, la justificación del castigo es profundamente dilemática, no es sencilla. Yo entiendo que para el derecho estos dilemas no son particularmente bienvenidos, pero tampoco creo que el derecho deba caricaturizar los fenómenos que rige o que trata de regular. Y el castigo es la justicia a través de hacer daño, en el sentido de causar sufrimiento, y eso es algo profundamente complejo conceptualmente, de por sí, mucho antes de discutir todos los otros elementos políticos y jurisdiccionales y de otra naturaleza. En la literatura de la ética en general, existe una muy popular corriente que estudia
dilemas éticos. Quizás el ejemplo más famoso hoy día es me imagino que la traducción al español sería la bomba de tiempo. Unos terroristas han puesto una bomba atómica, digamos, en el Zócalo, en la Ciudad de México, y tenemos aquí a la persona que si lo torturamos, se logra desactivar la bomba. Lo que muchos filósofos dicen, bueno, en ese caso, digamos, hay que torturar. Por supuesto, muchos objetan el mero caso hipotético, porque los casos en vida real nunca son así, pero asumamos que fuese así. Está este señor, si se tortura a este señor, se logra desactivar una bomba atómica en el Zócalo del distrito de la Ciudad de México. Y si eso se hiciese así, a lo mejor es lo correcto, pero lo que muchos filósofos han sugerido, y a mi modo de ver correctamente, es que aún en ese caso, supóngase que fui yo que tuve que torturar a esta persona para desactivar la bomba. A pesar de, digamos, haber hecho lo correcto, yo debo sentirme mal por haberlo hecho. Debo sentir remordimiento. Si eso me ocurriese a mí en mi vida, bueno, digo, no sé exactamente qué me pasaría, pero me costaría vivir y dormir en las noches. No quiero entrar en detalles grotescos acerca en qué consistía la tortura, pero es algo sumamente duro. Desde el punto de vista estructural, el castigo es parecido. En el castigo estamos causando un sufrimiento grave a una persona. No es tortura, ni estoy yo recomendando torturar a nadie. Pero en algunos casos, digamos para delitos graves, el castigo no solo involucra un sufrimiento, pero en muchos casos involucra destruirle la vida a una persona. Estamos estipulando que que la persona se merece ese castigo y merece que se le destruya la vida en esos términos. Pero el punto es que yo trato de apropiar esta discusión general de la ética con respecto a la compleja naturaleza de la justificación de ciertas acciones y la trato de incorporar a la discusión de la justificación del castigo. No debería uno, pienso yo, sentirse tranquilo y con la conciencia en paz después de castigar, aun si uno estaba castigando justificadamente. Concluyo con una comparación entre dos jueces hipotéticos. Estos dos jueces, ya ven que estoy acostumbrado a estos casos hipotéticos, ese es el día a día en la filosofía anglosajona, pero a veces son útiles para enfatizar algunas intuiciones. Hay dos jueces. Estamos estableciendo que ambos deciden sus casos de manera idéntica y le tocan los mismos casos idénticamente y justamente. Jueces perfectos. La única diferencia entre ellos es que uno de ellos pues le pesa la conciencia o le duele tener que haber mandado gente a prisión por muchos años, a pesar de que era la decisión correcta y que lo hicieron de manera justa, mientras que el otro pues lo celebra o le es indiferente. Yo pienso que hay una diferencia ética entre los dos. Y esa es una diferencia ética que responde a la complejidad del acto de castigar. El acto de castigar, aun cuando esté justificado, involucra necesariamente causarle un daño a alguien. Y eso es algo que debe ser tomado en serio y que no se presta el tipo de tratamiento mecánico que fundamentalmente el utilitarismo le ha dado, pero que también el retributivismo clásico le ha dado. Y por eso yo pienso que la teoría de la justificación del castigo que uno debe o que uno debería defender es pluralista, reconoce la confrontación entre diferentes valores a la hora de castigar a una persona, aun cuando ese castigo sea justificado. Bueno, pues allí tienen una idea de en qué se basa mi proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Seibert. Ha sido muy puntual en el tema que nos expone. El primer aspecto que dejó patente es que castigo lo utiliza como sinónimo de pena. Y también se hace una pregunta muy interesante que creo que la culmina con en este último ejemplo, que creo que a muchos de los juzgadores que estamos aquí presentes nos ha llegado. ¿Qué es lo que realmente el castigador quiere que reciba el castigado? Hace una excelente comparación para determinar algunos aspectos entre dos teorías, utilitarista, retributivista, y se decanta por esta segunda. Es decir, que considera que toda persona, desde luego, en este tenor, tiene el castigo tiene un valor cuando es merecido. Bien,
Pasamos a una etapa de preguntas y respuestas. Doctor Cyber, si alguien desea hacerlo, lo vamos a hacer bajo parámetros siguientes. Primeramente, que quien formula la pregunta lo haga de manera precisa, las explicaciones están dadas para que el doctor Cyber pueda responderlo. Que nos proporcione su nombre y en la medida en que tengamos el número de participantes, si es muy excesivo, pues habremos de limitarlo. Maestra Camargo. Gracias, doctor Leo. Muchísimas gracias, bienvenido. Su español es extraordinario y bueno, la verdad es que su disertación de igual manera. Mi pregunta es en este sentido, entiendo perfectamente la diferencia que nos plantea y hacia dónde es su tendencia en cuanto a merecer el sufrimiento o merecer el castigo, pero mi pregunta va hacia la tendencia que yo me declaro más bien restaurativista, ¿sí? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué Viktor Frankl, existencialista, que vivió 3 años en campos de concentración, no pensó en tener a Hitler en una isla y que mereciera o que sufriera un castigo, sino al contrario, pudo encontrar precisamente esa parte humana que es lo que busca la justicia restaurativa, que no sufra, que no se le castigue, sino cómo lo salvo, pero también cómo atiendo las necesidades de la víctima y cómo responsabilizo al victimario. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta excelente. A lo mejor va a sonar paradójico, pero espero poder explicar por qué voy a responder de esta manera. Yo no tengo nada en contra de la justicia restaurativa y en muchos casos me parece valiosa. Sin embargo, no quiero negar que hay valor en el castigo merecido, pero como decía al final, como la justificación que sugiero es pluralista, hay muchos casos en los que el entendimiento, la reconciliación, la humanización de ambas partes incluso, va a tener más valor que ese sufrimiento merecido. Ese es precisamente, o es en parte relacionado con mi rechazo al retributivismo kantiano, por ejemplo, que establece un deber ineludible, hay que castigar a aquel que lo merezca. Yo no estoy de acuerdo porque en algunos casos elementos como aquellos que recogen la justicia restaurativa u otros mecanismos de reconciliación, las comisiones de la verdad, por ejemplo, pueden tener más valor que el del castigo merecido, pero el hecho de que tengan más valor y que, como por decirlo en cierto sentido, ganen al final de nuestra deliberación, no quiere decir que el sufrimiento que era merecido no tenía, pero fue un valor que no era tan grande como el de otras cosas. Por ejemplo, esto me permite quizás un poquito tangencial a tu pregunta, pero comencé creo que de pasada mencionando algunos problemas del sistema de justicia criminal en los Estados Unidos. Realmente es muy problemático, hay infinidad de crímenes castigados de maneras sumamente severas, la vida de muchísimos seres humanos es destruida constantemente por una cantidad de razones que realmente no merecen apoyo. Uno de los argumentos que yo tengo para criticar a ese sistema judicial es que inflige castigos no merecidos. Es decir, que digamos, usar un tal o cual droga no amerita 30 años de prisión. Digo, es tangencial porque no estoy necesariamente diciendo lo restaurativo, pero yo no pienso que la justicia restaurativa pierda, o el proyecto de justicia restaurativa pierda al reconocer que la justicia retributiva existe, que hay un valor en el violador, digamos, en el ejemplo que puse de Hitler y tal y qué sé yo, que no es un ejemplo de la vida real. Hay un valor allí, a pesar de que es posible que en casos reales ese valor sea derrotado por cosas que tienen más valor. Por eso digo que es paradójico, porque podría parecer, no, yo lo que quiero es que la gente sufra lo que merece. No, quiero dejar en claro que eso tiene valor, no soy un utilitarista, pero estoy perfectamente de acuerdo y de hecho veo con simpatía aproximaciones al castigo que tienden a humanizarlo y en muchos aspectos nuestras instituciones que castigan a la gente son profundamente crueles y excesivas incluso. Es decir, que no creo que haya un conflicto entre las dos, de la manera que yo lo veo. Ciertamente en otros casos sí lo hay, pero no como yo lo conceptualizo. Bien.
Sí, les reitero que nos proporcionen su nombre para efecto de la memoria que se hará con motivo de este congreso. Buenas tardes, su servidor Carlos Gerardo Gómez Díaz. Doctor Cyber, un honor escucharle y quisiera saber su opinión respecto a que en México en los últimos tiempos la tendencia ha sido a endurecer las penas, mientras que en otras latitudes del mundo ha sido a la inversa, pero mejorando la calidad de los tratamientos en el penado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la pregunta. Como postura filosófica en general, y quizás de antemano confieso estar influenciado por los problemas gravísimos que yo veo en el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, mi tendencia es hacia las penas más leves, no más graves. Ello no debería significar que tiene que ser a costa de la calidad de la vida en el penal, por ejemplo, en las penitenciarías, es decir, las dos cosas podrían ocurrir. Pero el retributivista, tanto el clásico como el axiológico, que yo ahora acuñé esa expresión, no nos ha dicho realmente qué es lo que cada crimen merece, no nos ha dado una lista. Por eso es que no es necesariamente la ley del talión. Si yo soy un retributivista, yo pienso que el violador merece ser castigado y que al recibir su castigo merecido, eso sería bueno. Pero no he dicho qué es lo que merece. En el discurso, digamos, no académico, el discurso político de los Estados Unidos, cuando la palabra retributivismo aparece, que no es con mucha frecuencia, pero si aparece o alguna parecida aparece, está asociada con líneas duras de criminalizar, de castigar, pero esa no es la posición filosófica en general y ciertamente no es la que yo defiendo. Yo no conozco suficiente los detalles del caso mexicano que han llevado al endurecimiento de las penas. Desde el punto de vista histórico, no siempre ha sido un resultado beneficioso con respecto a la reducción del crimen. Y aún si lo fuese, pues quedan los otros valores que están en juego, los valores de la dignidad humana y de la proporcionalidad. Pues podemos hacer nuevamente casos hipotéticos en los que pequeñas infracciones serían castigadas de maneras exorbitantemente crueles que disminuirían la comisión de dichas acciones, pero tampoco no queremos dar pena de muerte al que va a exceso de velocidad en su coche. Es decir, que no, en principio, yo estoy en contra. Yo quiero en principio que las penas sean las que son merecidas, pero mis sensibilidades como filósofo, que pueden ser subjetivas y pueden no ser correctas, tienden hacia la levedad cuando estamos hablando de penas. Doctor Cyber, muchísimas gracias por su presencia. Seguramente que los planteamientos que ahora hacen serán motivo de reflexión por los participantes. Tendremos una nueva visión de lo que implica la actividad que desde los diferentes frentes hacemos. Muchísimas gracias en nombre del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos la intervención de nuestro conferencista y moderador y en este momento invito al doctor Eduardo López Betancourt para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Leonardo Augusto Cyber. Por la brillante disertación de la conferencia Justicia y Castigo, y al magistrado Alejandro Vera Vilchis por su destacada participación como moderador.